Por venir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿tenías este dato? Bueno, a ver, lo que está pasando cuando vemos los números del INDEC, en caída en venta de supermercados está en el 13%, caída en grandes centros mayoristas 13%, la caída en shoppings 18%. Cuando vemos datos de consultoras privadas, por ejemplo, Kantar habla de 9% de caída en el primer semestre en consumo masivo. Y cuando uno entra a ver el detalle del tipo de mercadería que se deja comprar, la mayoría son alimentos. Por ejemplo, cayó muchísimo el consumo de leche, el consumo de postres, de yogur. También cayó el aseo personal y los productos de limpieza del hogar, pero alimentos es el que mayor caída muestra. ¿Y tenés alguna información de que haya sido el gobierno el que haya pedido esto en estos tiempos? ¿De que no aumenten? No, a ver, tengo entendido que hay conversaciones, pero no tengo una información que diga, bueno, efectivamente, ojalá, a ver, la verdad es que uno espera del Estado que intervenga a favor de los consumidores, ¿no? Lo que debería hacer el Estado es producir un efecto contrario. Pensemos que se está destruyendo 94.000 empleos, se destruyeron este año. El último mes se destruyeron 36.000 empleos, que se recuperaron 15.000 por el empleo privado. Es decir, hay provincias, municipios que están contratando trabajadores privados y eso compensa un poco la caída. Tenemos una caída de salarios. Ayer salieron los números de recaudación. La recaudación por seguridad social aumentó el 38%. Pensemos que si la inflación está en más del 50%, parte de esa caída es por el desempleo, parte es porque crece el trabajo no registrado y parte es porque los salarios siguen perdiendo contra la inflación. Es decir, que lo que debería hacer el gobierno es lo que dicen la mayoría, todos los candidatos presidenciales que no son del oficialismo: hay que ponerle plata en el bolsillo a la gente. Matías, vos fuiste secretario de Empleo, sí. y lo que está ocurriendo en el conurbano bonaerense es muy grave. Ya el desempleo alcanza los 2 dígitos. Sí, bueno, uno vio, a ver, hoy hay que ir 24 años para atrás para encontrar un número tan bajo de generación de puestos de trabajo en el sector privado. 24 años para atrás. Para encontrar un número de desempleo como el que salió arriba de 10 puntos, 2 dígitos, hay que irse hasta el 2006. Y esto en el conurbano es mucho peor. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que la caída mayor es en el sector industrial, y el sector industrial se concentra en el conurbano, en el Gran Rosario, en las grandes ciudades. Ahí hay 165.000 puestos de trabajo menos, de los cuales 94.000 son del sector industrial. Entonces se están perdiendo en el conurbano puestos de trabajo de calidad registrados que van a sumarse a un desempleo con imposibilidad. Por eso vemos esas largas colas cuando hay una exposición de empleo donde juntan currículums o cuando se abre una puerta a trabajar en el servicio penitenciario. Es decir, ante cualquier oportunidad de empleo vemos grandes colas porque hoy no hay nadie que esté tomando trabajadores en Argentina. Bueno, eso supongo que es la explicación de este dato que me llamó la atención, de una investigación realizada por la CEPAL habitualmente, que en la Argentina el empleo registrado cayó un 10% en los primeros 3 meses del año y es el peor de la región. O sea, peor de lo que ocurrió con el salario real de los trabajadores de Brasil, de Chile, digamos. Eso ¿cuánto tiempo se tarda para repuntar, para recuperar? No, es que, a ver, yo creo que la devaluación, la media devaluación y el proceso inflacionario y la pérdida de los salarios es un proyecto. Es decir, la idea es bajar el salario de los argentinos. Esa es una decisión que la había anunciado Macri muchísimas veces, que uno escucha lamentablemente en algunos sectores empresarios. Ellos bajaron el salario en dólares, por eso el salario mínimo, por ejemplo, que ahora se va a discutir en agosto, se va a discutir un aumento del 30% que recién va a impactar en marzo del año que viene. Ahora, el gobierno, porque un candidato a presidente, creo que fue Alberto Fernández, dijo que el gobierno ofrece el servicio cívico voluntario a los jóvenes porque no les puede ofrecer empleo. ¿Coincidís con él? Sí, además de una mentalidad, o sea, que creo que se expresa, ¿no?, en la ministra de Seguridad, y una idea, y además de que siempre sabemos en la Argentina que cuando uno tiene estos ajustes, el Estado después, la mano del Estado, en vez de salir la mano de la intervención del mercado, de favorecer el empleo, sale la mano represiva. Me parece que ahí hay un peligro, pero después me parece que esos jóvenes van a donde haya una oportunidad. La verdad, pensemos que hay un 25% de desocupación en las mujeres menores de 29 años. Muchas de ellas son jefas de hogar. Es decir, ellas van a ir a cualquier trabajo donde puedan tener un ingreso para darle de comer a sus hijos. Entonces, bienvenido sea que haya oportunidad y que crezca el empleo público, porque son personas que no van a caer en situaciones de hambre, situación de calle, como estamos viendo que crece. Pero lo que necesitamos es una transformación de las políticas económicas, poner el empleo en el centro de las políticas, tener un modelo de desarrollo industrial. Tenemos el 60% de la capacidad instalada de la industria. Es decir, sin inversiones, porque no llegaron inversiones, tenemos el número de inversiones más bajo desde hace muchísimo tiempo. Sin inversiones, se puede poner en marcha la industria, está en el 60%, es decir, está parada el 40% de la industria. Entonces, es necesario revertir este proceso económico con un Estado que tome diametralmente otro camino, y obviamente que hay oportunidades para generar empleo, pero para eso tiene que haber consumidores y para eso los trabajadores le tienen que ganar a la inflación, lo mismo que los jubilados.
Este gobierno llegó al poder con un discurso de que el Estado estaba sobredimensionado, de que no se podía seguir financiando tanto empleo público. Sin embargo, cuando uno ve el mapa del empleo, todo cayó, absolutamente todo, pero lo que menos cayó y en algunos casos creció, como en mayo, fue el empleo en el sector público. ¿Cómo se explica esa dinámica? Sí, sí, van 2 meses que el empleo público sostiene una menor caída. Ahí hay diferentes niveles, ¿no? Porque también está el municipal y el provincial. Pero de todas maneras, cuando uno ve la estructura política del gobierno nacional, el poder ejecutivo creció, más allá que le cambió el nombre de ministerio a secretaría. Sí, redujo a secretaría 9 pero ministerios. creció porque en su momento había multiplicado la cantidad de subsecretarías y después hay una enorme cantidad de ravioles políticos. Despiden a un trabajador que realiza una tarea, que cumple una función y contratan a un funcionario político con cargo fuera de nivel. Se sientan, esto lo cuentan los gremios aeronáuticos, por ejemplo en transporte, las personas con las que ellos negocian no forman parte de la estructura y tienen salarios que triplican a veces los de un funcionario político. Y diría que más, yo recuerdo el caso de la cartera laboral cuando hubo una reconversión por decreto que desplazó una cantidad muy importante de trabajadores y de empleados que venían de hacía muchos años renovando sus contratos sistemáticamente con valores de 25.000, 20.000, 30.000 pesos y los reemplazaron por menor cantidad de funcionarios políticos que cobran 100, 150.000 pesos, porque en realidad la cuenta termina dando a veces suma cero, pero eso porque se deshicieron de una cantidad de trabajadores rasos y pasaron a tener contratados políticos. Eso no se está haciendo demasiado hincapié. Sí, y además cuando uno ve dónde se despidió mayormente en el Estado, es en el INTA, en el INTI, en el Ministerio de Agricultura, que ahora volverá a ser ministerio. Ojalá que retomen a esas personas, cientos de personas que despidieron el día que convirtieron el ministerio en secretaría. Pero bueno, a mí me parece bien que el Estado contrate personas porque el Estado tiene que cumplir un rol. El tema, lo que más me preocupa es el proyecto de futuro, ¿no? Porque todos estos datos vienen Matías, sí. te guardamos un minutito, esperaros que tenemos que hacer una pausa muy chiquita. Sí. Y en instantes habla Sergio Massa. Vamos a seguir, por supuesto, conversando de la economía y de la política de la República Argentina. A 9 días de las PASO. Hacemos la pausa y ya venimos.